Buenos días, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo ricamente a todos. Hoy vamos a compartir un mensaje que es un aviso para que estemos atentos en nuestro caminar espiritual. Es un aviso, así como muchas veces cuando uno va por la carretera encuentra en lugares bien próximos a una curva un aviso que dice peligro, curva peligrosa, o ves la señal de la curva peligrosa, ponen esos carteles para que el conductor esté atento porque va a cruzar por un lugar peligroso, para que no se salga de la carretera, para que no provoque un accidente. Son lugares donde las autoridades viales están tratando de llamar nuestra atención para que el conductor reduzca la velocidad, esté ahí con sus sentidos al volante, porque viene un momento peligroso en la carretera. Así también en la vida espiritual hay también avisos, y el mensaje de hoy podemos titularlo Peligro, tiempos peligrosos. Peligros, tiempos peligrosos. En la carretera cristiana también encontramos avisos peligrosos. Y voy a invitarles a buscar la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Segunda a Timoteo, capítulo número 3. Vamos a encontrar una advertencia de Dios para este joven pastor, para Timoteo. Y dice así, segunda a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí Pablo está diciéndole a Timoteo que esté atento, porque vendrán tiempos peligrosos. Probablemente todas las épocas de cristianos han vivido tiempos peligrosos. Lo fue para Timoteo, lo fue para el apóstol Pablo, pero así sucesivamente ha sido para todas las generaciones de creyentes, también para nosotros. En el capítulo número 4, aquí en esta misma carta, en el capítulo número 4, versículo 3 y versículo 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, que dentro del contexto de lo que se está hablando, también Pablo hace un llamado a Timoteo, porque iban a venir, dentro de este tiempo peligroso, iban a venir momentos en el cual no iban a sufrir la sana doctrina. Es decir, que la sana doctrina iba a escasear, iba a estar muy escasa dentro de este mundo. Después dice, sino que teniendo comezón de oír. Y esa palabra comezón, nosotros en nuestro idioma de hoy en día casi no la usamos. Esa palabra comezón, según el diccionario de la lengua española, significa desazón, o sea, intranquilidad, que ocasiona la impaciencia y el deseo de alguna cosa. Es sinónimo de picazón, de picor, de hormigueo. Entonces es como que Dios nos está diciendo que en esos postreros tiempos la gente iba a tener un deseo insaciable de oír, de escuchar algo nuevo. El Evangelio, las verdades de Dios descritas en su palabra no les satisface, no les llena, porque no se han encontrado verdaderamente con Jesús, y entonces quieren siempre escuchar algo nuevo, algo nuevo. Ahí está el oído siempre deseoso por seguir escuchando. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy el agua viva. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Significa que Cristo satisface las necesidades más profundas de nuestra alma. Él nos satisface, en Él estamos completos, no necesitamos nada más. Pero estas personas, al no encontrarse con Jesús, siguen deseando escuchar cosas nuevas. Y dice: que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros conforme a sus propios deseos carnales, no conforme a la palabra de Dios, sino que van a enseñar estos maestros cosas que
tiene que ver con sus sentimientos, con lo que ellos piensan, cosas personales, pero no la palabra de Dios. Y dice después, el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad, es decir, no va a haber ninguna verdad ahí, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra fábula, según el diccionario de la lengua española, significa relato inventado, significa información no comprobada que la gente dice o cuenta. La palabra fábula es sinónimo de mito, leyenda, falsedad. Es decir que esas personas van a estar enseñando en vez de la verdad de Dios revelada en su palabra, van a estar enseñando cosas inventadas, cuentos, mitos, leyendas, pero no la palabra de Dios. Si nosotros analizamos el contexto de este pasaje, vamos a darnos cuenta que en el capítulo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Y entre las cosas que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Entonces, Pablo le está hablando acerca de los tiempos peligrosos. Y ya le había escrito en la primera carta, en primera de Timoteo, si quieren no lo busquen, en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo ya había dicho a Timoteo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que algunas personas iban a desertar de la fe, iban a apostatar de la fe, escuchando doctrinas que no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo de Dios, doctrinas que son de Satanás, de demonios. El peligro mayor viene de dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, estoy hablando universalmente, dentro de la iglesia, y es apostatar de la fe. Es darle la espalda a la verdadera fe, es dejar o salirse de la doctrina que enseñó Jesús y que propagó el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, como recoge el libro de los Hechos. La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y seguir nuevas y diferentes enseñanzas. Es andar según nuestros propios pensamientos humanos y no según la palabra de Dios. Noten ustedes que en el capítulo 3 de segunda a Timoteo aparece también dentro del contexto de este pasaje uno de nuestros pasajes favoritos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, donde el énfasis está en la palabra de Dios, donde Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el énfasis en este pasaje que nos está hablando de tiempos peligrosos, de hombres amadores de sí mismos, el énfasis está en la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 10, en el capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Pero, cuando hay un pero, hay un cambio. Está hablando anteriormente del carácter de estas personas en los posteriores tiempos, pero dice pero tú has seguido mi doctrina. Lo primero que dice es, has seguido mi doctrina. No pone el amor en primer lugar, no pone otra cosa, sino que en primer lugar pone la doctrina. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, etc. Y en el capítulo 4, versículos número 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta cómo encabezando aquí el pasaje nos habla de tiempos peligrosos, pero el énfasis está en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo en esta carta nos está diciendo que la solución para vivir los tiempos peligrosos de manera correcta, de manera que regocije el corazón de Dios, que no nos salgamos de la carretera cristiana, de la carretera correcta, es vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es la solución. Y por supuesto, no estamos enseñando nada nuevo. No es nada nuevo, es un mensaje que hemos escuchado muchas veces. La pregunta para reflexionar es: ¿advierte Dios en su palabra sobre las herejías? La respuesta es sí. Dios en su palabra nos profetiza, nos habla de antemano de muchas herejías, y es por eso que Dios siempre en su palabra nos da el énfasis de que nosotros pongamos nuestra mirada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, probablemente hoy más que nunca, hay muchas sectas falsas en nuestro mundo y hay muchas enseñanzas falsas en nuestros días. Y podemos preguntarnos también, bueno, ¿sobre quién cae la culpa? ¿Sobre quién cae la culpa de que el mundo está lleno de sectas falsas, de falsas enseñanzas? Bueno, cae por supuesto en los predicadores, en aquellas personas que enseñan, pero también en aquellos que escuchan, en aquellos que están en las iglesias ahí sentados escuchando y no estudian la palabra de Dios, no escudriñan, no meditan la palabra de Dios, como siempre decimos, no imitan a los cristianos de Berea, como dice Hechos 17:11, que esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si esas cosas eran así. Es decir, que eran creyentes comprometidos con Dios y su palabra. Escuchaban el mensaje de parte del apóstol Pablo, pero no se quedaban con ese mensaje solamente, sino que iban a las Escrituras para filtrar, para comparar, para averiguar, para indagar si lo que él decía era bíblico. Y eso debe de hacerlo los creyentes de este mundo. Vamos a ver algunos avisos de Dios, donde Dios nos está advirtiendo, donde Dios nos está diciendo que en nuestro caminar cristiano debemos estar atentos, porque hay muchas curvas peligrosas. Es decir, hay muchas cosas peligrosas en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos peligrosos. Dice así, y les invito a buscar 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo del 1 al 3. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a la iglesia de sus tiempos, a esas iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero es una carta universal para todos los creyentes de todos los tiempos, y está diciendo que hubo en el pasado falsos profetas, pero que en el presente y en el futuro también iban a haber falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejías. Significa falsas enseñanzas, enseñanzas que no son de Dios, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, y que iban a arrastrar tras de sí a mucha gente, muchas personas. Muchos seguirán sus disoluciones.
Eso está profetizado y lo estamos viendo en nuestros días, el cumplimiento de estas profecías. Dice Primera de Juan, capítulo número 2, Primera de Juan, capítulo número 2, los versículos 18 y 19, dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que no solamente Pablo, no solamente Pedro, sino también Juan está escribiendo y está hablando proféticamente de muchos anticristos. Y después, en el contexto del pasaje, pueden ver, por ejemplo, en el versículo 22, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, que el anticristo son esos que niegan a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Salvador del mundo, como la solución para nuestros pecados. Vamos a ver también 2 Corintios, capítulo número 11. 2 Corintios, capítulo número 11, versículo 13 al 15, encontramos otro pasaje donde Dios nos habla y nos advierte, nos pone un aviso en nuestra carretera espiritual para que estemos alerta de las falsas enseñanzas, de los falsos apóstoles, etc. Dice así 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, muchas personas diciendo: soy apóstol de Jesucristo, soy seguidor de Jesucristo, soy enviado por Cristo, y es falso. Se disfrazan, porque hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Él se disfraza, él no se presenta diciendo: soy el diablo, quiero arruinar tu vida, quiero destruirte, quiero llevarte al infierno. Él se disfraza, se disfrazó de una serpiente para engañar a Eva. Él se disfraza como un ángel de luz, y las cosas vienen, las falsas enseñanzas vienen disfrazadas, que parecen verdad, que suenan como a verdad, pero no está la verdad. Hermanos, Dios nos advierte, Dios nos dice en su palabra que debemos de estar preparados para defender la sana doctrina. Y eso se conoce como apologética. Es la defensa de las verdades de Dios en su palabra. No lo busquen. El apóstol Pedro decía en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que estemos preparados para presentar una defensa de las verdades de la Escritura, de las verdades de la doctrina de Cristo, de sus apóstoles. Que estemos preparados para defenderlo con mansedumbre, con reverencia. Judas, en la carta que lleva su nombre, en el versículo 3 dice: que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Es decir, el cristiano debe de estar preparado para defender la verdadera doctrina. Ahora, muchas veces los que predicamos, hablamos de la sana doctrina, pero no mencionamos la falsa doctrina. No nos atrevemos muchas veces a mojarnos y a decir: hermanos, esto es falso. Y hoy vamos a mencionar algunas de ellas. ¿Cuáles son algunas herejías de nuestros tiempos? Entre esas herejías está el autotitularse apóstol, profeta, Cristo, etc. Donde las personas actualmente se autotitulan apóstoles,
Y ahí está la luz del mundo. Una iglesia que tiene su sede nacional o internacional en México. Y tienen un apóstol, se autotitula apóstol. Aquí detrás tienen una congregación y está en unos 48 países y hay noticias de que son 5 millones, 7 millones de miembros. Entre sus doctrinas está en que el apóstol no peca. Bueno, pues para su sorpresa, el día 3 de este mes, en Estados Unidos, arrestaron al apóstol llamado Naasón Joaquín García, acusado de 26 delitos graves en su contra, entre ellos pornografía infantil o violación a menores. Entonces está preso el apóstol. Y así hay en Corea, hay una mujer que dice que es Dios Madre, una mujer en Corea, y la iglesia tiene millones de personas, 1 millón y un poco más de personas, y ella dice que es Dios mujer y tiene millones de seguidores. Hay en la actualidad personas que dicen ser Jesucristo encarnado. Hemos hablado de eso, de Sergei Torot, un ruso, y otra persona en Australia que dicen ser Jesucristo. Entonces, todo eso es falso. Jesús lo dijo, nos lo advirtió en Mateo capítulo 24 y en otros pasajes, diciendo que vendrían falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios y milagros de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Entonces todo eso está profetizado. Eso es falso. También otra herejía que está circulando en nuestros días es el libertinaje. Iglesias que tienen una doctrina como la nuestra, que están bien, que están claros en algunas doctrinas, pero es el libertinaje. Como que somos salvos por gracia, pues podemos hacer lo que querramos, podemos pecar porque no perdemos nuestra salvación. Y es falso, es un mensaje falso, es una media verdad. La Biblia dice que somos salvos por gracia, pero no somos salvos para obrar. Como dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para andar en buenas obras. Jamás un cristiano va a decir yo puedo pecar. No, el cristianismo, Cristo nos hizo libres, pero no es libre para hacer lo que nosotros querramos, es libre para hacer lo que quiere Dios. Dice la Biblia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Iglesias que ya se declaran liberales, puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras, no importa cualquier tipo de pecado. Entonces la gente de la iglesia se unen con personas que no son cristianos, se unen en yugo desigual, pues viven juntos sin estar casados y muchas cosas así, y es falso, porque ahora somos de Jesucristo, ahora somos sus siervos, y el siervo lo que quiere es hacer, lo que debe de hacer es lo que dice el Señor, su amo. No vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Es falso. Otra herejía de nuestros tiempos es el darle lugar por encima de la palabra de Dios a las emociones, a los sentimientos, donde las iglesias se baila el tipo de baile del mundo, donde la gente va a sentir a la iglesia. Y la gente dice, hoy no me sentí bien, no me gustó la alabanza porque no me sentí bien. No se viene a la iglesia a sentir, ese no es el principal objetivo de venir a la iglesia. Venimos a adorar a Dios, a rendirle culto a nuestro Dios. Venimos a dar, no venimos a recibir, venimos a dar, a engrandecer a nuestro Dios. Pero de esas cosas lindas y maravillosas que hace Dios, Dios es un Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y recibimos, y por supuesto que salimos diferente a como hemos venido, pero ese no es el principal objetivo. Las iglesias, la gente corriendo de un lugar para otro, tirándose para el piso, ahí todo emocionado, y han confundido bulla con avivamiento, desorden con mover del Espíritu Santo. Todo eso es
falso, es falso. Son las herejías que habla la Biblia, es falso. Es un desorden, la gente corriendo de un lugar para otro, es falso. También otra herejía que circula mucho en nuestros días y que está comprobado bíblicamente y a través del vivir, del diario vivir, que es falso, es el decláralo por fe, confiesa positivo, decláralo, profetiza, ata, desata, todo eso es falso. Y hemos visto vídeos en internet que hablan de personas que han declarado sanas, multitudes de creyentes, de personas de renombre dentro de la iglesia, y las personas han muerto a los 2 o 3 días. Y le han declarado sano, le han profetizado sano, le han confesado positivo y han muerto. Ven por tu milagro. Entonces ya la gente no viene por Jesucristo, viene por su milagro. Ahí está en La Chafira, en la parte sur de Tenerife, la iglesia, se conoce así la iglesia, por venga por su milagro, porque hay un letrero muy grande donde llaman a la gente, venga por su milagro. ¿Y qué pasa si Dios no quiere hacer el milagro? Aunque las personas van a esos lugares corriendo detrás de lo espectacular, detrás del entretenimiento cristiano. Entonces la gente corre. Ahí hay una persona sacando demonios, van para allá. Ahí hay un hombre, venga por su milagro, van para allá. Y la mayoría son cosas falsas. El agua de la unción. Hay un predicador en África que reparte el agua de la unción y la gente va de diferentes partes del mundo a África a buscar el agua de la unción. Es falso, porque el centro es el agua, no es Jesucristo. Entonces el centro de la iglesia debe ser Cristo Jesús. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que obra a nuestro favor, no es el agua. Protestamos contra los católicos y estamos peor que los católicos en algunos casos, porque el católico tiene el agua bendita y los cristianos tienen el agua de la unción. ¿Qué diferencia existe? Ninguna. Estamos viendo por internet un vídeo de un hombre que saca a los demonios. ¿Cómo? Coge a una mujer, le coge así la cara, le besa la boca y es la forma de sacar los demonios. Eso es falso. Es falso. Otro, un pastor, supuesto pastor en República Dominicana, un lugar que se llama Puerto Plata, que el pastor tiene, varios hijos ya dentro de la congregación, mujeres embarazadas, acusado de dormir con muchas mujeres porque él dice que su poder está ahí, en su miembro. ¿A dónde hemos llegado? La unción de la gaseosa. El predicador parado en un lugar, una fila de creyentes, con 2 botellas de gaseosa, derramándoselo sobre la cabeza de la gente. Y viene el otro, y gaseosa, venga el otro. El otro, la unción del cubo de agua fría, un cubo de agua fría, derramándola así encima de la gente, y viene el otro, y un cubo de agua fría. El del saco, se quita el saco, se lo tira a las personas, y las personas para el suelo. Hermano, todo eso es falso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso no es de Dios. No es de Dios. Y este hombre que yo les estoy haciendo el cuento de la historia, el dominicano, se ve en los vídeos cómo se acerca a las personas y caen por el suelo. Y comienza la gente a revolcarse en el suelo como si estuviese sacando demonios. Eso es lo que nos hacen creer. Pero ¿sabe Dios? Yo no lo sé, ¿sabe Dios? El espíritu que se está moviendo ahí. Si son doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Porque como una persona que vive en esas circunstancias, muy lejos de la santidad que predicó Jesús, aprovechándose de la inocencia de las personas, viviendo con las mujeres, entonces esa es la persona que Dios usa para sacar demonios. No, hermanos, no, eso es falso. Y hay que decirlo, es falso. La sana doctrina es muy importante. A través de la Biblia vemos el énfasis que Dios nos da acerca de que la iglesia practique, medite, enseñe la sana doctrina. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12 encontramos el inicio de la iglesia.
En Hechos capítulo 12 encontramos el momento en el cual el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Y dice la Biblia en Hechos 2:41 que se bautizaron, se convirtieron al Señor, se añadieron a la iglesia 3,000 personas ese día. Ahora, lo primero que el Espíritu Santo nos deja escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después que esas personas se convirtieron, es lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después dice en el partimiento del pan, en las oraciones, etc. Pero lo primero que dice es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se dan cuenta que la doctrina es sumamente importante? Que la doctrina a Dios sí le interesa. Si quieren pueden buscar Tito capítulo 2 versículo 1. Tito, capítulo número 2, versículo 1, el apóstol Pablo le habla a Tito y le dice lo siguiente. Tito, capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, eso nada más. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso, tenía que limitarse Tito a predicar, a enseñar, a hablar lo que estaba de acuerdo a la sana doctrina. También podemos leer primera a Timoteo capítulo número 6, primera a Timoteo capítulo número 6, versículos 3 y 4. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones. Es decir, que si alguno no se conforma, son personas que no se conforman con la sana doctrina, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que quieren ir más allá, no se conforman con eso. Y nosotros los cristianos debemos estar conformes con la palabra de Dios, conforme con las enseñanzas de Cristo en su palabra. Estamos completos, no necesitamos nada más, no necesitamos nada nuevo, estamos completos en Él. También en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 16 dice lo siguiente, dice: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, vuelve Pablo nuevamente ahí a recalcarle la sana doctrina. En Romanos capítulo 16, no lo busquen, simplemente escúchenlo. En Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nuevamente el apóstol Pablo está diciendo que aquellas personas que causan división por causa de la sana doctrina, que te apartes de ellos, que te apartes de ellos. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de que Dios en su palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo. Es decir, que si usted trabaja con alguien que no es cristiano, con alguien que vive de espaldas a Dios, que le ames. Si tienes en la familia, si tienes un vecino, alguien que no es cristiano y que vive de espaldas a Dios por completo, que se deleita en el pecado, dice la Biblia que le ames. Sin embargo, nosotros vemos a través de la Biblia que la Biblia dice que con aquellas personas que dicen que son cristianos, que dicen que son hermanos y viven en el pecado, que ni aún os ajuntéis con ellos. Lo pueden ver después en casa en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11.
en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, que dice: a esto se evita. O sea, son personas que dicen que son cristianos, pero que su vida deja mucho que desear. Se viven en eso, en el pecado. No crea usted que la Iglesia Católica se convirtió en lo que ya sabemos de un día para otro. No, sino que ellos fueron alejándose de la verdad poco a poco. Ellos fueron dejando a un lado la palabra de Dios, enseñando dogmas, enseñando opiniones humanas. Y la iglesia protestante surge, la iglesia protestante, la iglesia evangélica surge como protesta de que aquella iglesia se había apartado de la palabra de Dios. Hermanos, no cometamos el mismo error otra vez. Toda enseñanza, por muy atractiva que sea, si no se basa en la Biblia, es errónea. Todo lo que se enseña hoy hay que someterlo a la prueba de la Biblia. En el Salmo 119, mira cuánto amaban estas personas la ley de Dios. Dice el Salmo 119 del 14 al 18: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. La Biblia es para obedecerla. No es cierto eso que enseñan, puedes hacer lo que tú quieras. No, eso es falso. Hay que hacer lo que dice Dios en su palabra. Dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 33 al 35, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré con todo mi corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Cómo estas personas anhelaban comprender la palabra de Dios para vivirla, para ponerla en práctica? Hace unos meses atrás vi un vídeo en internet que me llamó la atención y es el siguiente. Se veía por la parte de atrás, o sea, veía como un coche que iba caminando así hacia adelante. Uno lo miraba por detrás y parecía un coche, con sus llantas, el maletero, los focos, todo. Sin embargo, cuando el vídeo pasaba por al lado, era la mitad de un coche. Es como coger un coche del eje de atrás, picarlo a la mitad y coger esa parte de atrás, se le ponen dos barras y es tirado por un caballo. Era tirado por un caballo. En algunos lugares se llama carretón, carro. No era un coche, parecía de lejos un coche. Por la parte de atrás parecía un coche, pero no era un coche. Era tirado por un caballo. Así toda la parte de atrás, sentado ahí, tenía la partecita de atrás del techo, todo eso, pero no era un coche. ¿Por qué les digo esto? Si practicamos enseñanzas que no están en la Biblia, si adoramos de manera diferente a como Dios dice, si llevamos una vida alejada de lo que Dios enseña en la Biblia, el peligro al cual estamos expuestos es que no somos la iglesia de Jesucristo. No somos la iglesia de Jesucristo. Y podemos tener cualquier nombre. Podemos tener un nombre que, como bíblico: Iglesia Cristiana Evangélica Ebenezer, Iglesia Cristiana Evangélica tal, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber una cruz, puede haber un púlpito, etcétera, etcétera. Pero si no practicamos la Biblia, si no enseñamos la Biblia, si no la vivimos, si no predicamos el verdadero evangelio, no es la iglesia. No es la iglesia de Jesucristo. Así como aquello que era tirado por un caballo no era un coche, tampoco esto es la iglesia. Estoy hablando en un sentido, o sea, de la iglesia universal. Entonces, si no es la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, a recoger a su iglesia, el rapto, arrebatamiento de la iglesia, esas personas que no son la iglesia se quedan. Cuando muere una persona, si no tiene a Cristo, cuando muere, va al infierno. Entonces,
La exhortación, el aviso hoy es a que escudriñemos la palabra, a que no nos dejemos mover de nuestros principios como cristianos, que no nos dejemos engañar por las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Lo que no es por la Biblia, lo desechamos. Hermanos, estemos alertas, estamos viviendo tiempos peligrosos.